8:23 de la noche y continuamos con el programa aquí en Edición Central Elecciones 2021 y nos encontramos ya en línea con Joaquín Rey. Él es candidato por el partido Victoria Nacional y va con el número 9. Joaquín, muy buenas noches, bienvenido. Ramón, muy buenas noches, un gusto estar en tu programa. Joaquín es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y máster en Gestión Pública por la Universidad de Harvard. Joaquín, muy similar a la ex ministra Marialba. ¿Has estudiado con ella? ¿La conoces? Sí, bueno, ella es un par de años mayor que yo en la Universidad del Pacífico y además hizo la misma maestría que hice yo en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ella fue 2 años antes que yo, o sea que no coincidimos en la maestría, pero sí la conozco y además tengo una gran admiración profesional y personal por ella. A propósito de eso, entonces, nos vas a contar, ya que tienes la misma formación académica, cuál es tu evaluación del manejo de la economía justamente en el periodo en que fue ministra de Economía, de esta cartera tan importante. Sí, bueno, yo creo que era una situación compleja para cualquier ministro de Economía o Finanzas en todo el mundo y creo que al inicio hubo una reacción rápida en cuanto a la asistencia. Digamos, se dispusieron una serie de medidas para dar alivio en términos de liquidez a los hogares peruanos y a las empresas. No obstante, creo que se cometió un gran error en materia de las restricciones y prohibiciones a las actividades económicas, ¿no? Tuvimos una de las cuarentenas más duras del mundo, que realmente paralizó en seco nuestra economía, y esto ha golpeado mucho a los hogares, a las empresas. Yo estoy caminando estos días y realmente la gente me lo dice, ¿no? La economía está muy golpeada y la verdad es que debimos apostar por una cuarentena que en ciertas actividades económicas tuviera más flexibilidades, sobre todo en aquellas que representan menores riesgos, ¿no? Por ejemplo, las industrias extractivas paralizaron también en seco al inicio y generan una gran cantidad de impuesto a la renta, una serie de encadenamientos, no debieron parar tan dramáticamente, ¿no? Y creo que en perspectiva ese es un error y en ese sentido creo que se han hecho algunas correcciones, ¿no? Esta nueva cuarentena ha tenido más flexibilidades en ese sentido, ¿no? Por lo tanto no afecta tanto a la economía, porque una cuarentena así drástica como la inicial ya es insostenible al día de hoy. Ahora, no solamente es la cuarentena, y como bien mencionas, la primera ola fue prácticamente, nos agarró desprevenidos, pero la situación ahora no es mejor. La situación ahora podríamos decir que es peor. Entonces, un eventual gobierno de George Forsyth, en el caso sea favorecido con el voto el 11 de abril, se tendría que enfrentar a esta situación. Y con la experiencia que venimos del año pasado, donde Marialba fue ministra de Economía, y ya has mencionado más o menos tu visión general de lo que fue su gestión, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué no se debería hacer? ¿Y por dónde se debería empezar? ¿Cómo no? Lo primero que tengo que decir es que la mejor política económica que podemos tener hoy día es una oportuna vacunación. Porque finalmente, cuando uno alcanza la inmunidad, eso le permite reactivar la mayor parte de las actividades económicas. De modo que esa debe ser la gran prioridad. La mejor política económica es una política de inmunización. Eso creo que tenemos que dejarlo muy claro. Ahora bien, hay que tener una reactivación productiva, ¿no? Porque yo he escuchado, por ejemplo, desde la izquierda, ¿no? Optando por inyectar liquidez a través de bonos. Y si bien es cierto que los bonos dinamizan el consumo, lo que aquí tenemos que hacer es privilegiar la inversión en vez del consumo. Tanto la inversión pública como la inversión privada, que es fundamental. Y por ahí va a ser nuestra apuesta. Y hay 2 ideas que quisiera dejar que creo que son fundamentales. A ver. Primero, en materia de inversión pública, si algo ha revelado esta pandemia es nuestra gran precariedad en nuestro sistema de salud pública. Y para ser más específico, en el primer nivel de atención. Hay una gran oportunidad para generar oferta en ese primer nivel, que son básicamente los establecimientos, las postas. Hay que invertir en infraestructura, equipos, sobre todo en el ámbito rural, y eso va a generar empleo temporal. Del lado privado, tenemos que apostar por las industrias extractivas, que son delicadas. Yo sé que los proyectos, sobre todo en el ámbito minero, tienen sus dificultades. Hay conflictividad social en torno a muchos de ellos. O sea, son lo primero que vas a tener que enfrentar en este momento, ¿verdad? Pero los conflictos no deben
nosotros no podemos renunciar a la posibilidad de poner en valor esos recursos. O sea, hoy día el Perú tiene en cartera proyectos en el sector minero por $25.000 millones, que solo en su fase de construcción generarían 50.000 empleos directos y en la fase de operación 80.000. O sea, hay un potencial enorme. Entonces, pero para aterrizarle esa misma idea que me interesa muchísimo, un Tía María, por ejemplo, con George Forsyth, ¿va o no va? Tía María puede ir. Y de nuestro punto de vista es que sí hay manera de hacerlo de una forma que sea satisfactoria para todas las partes. Es que sí es posible. Hay algunas ideas que quisiera respecto a ese tema. Por ejemplo, concretamente hablando de Tía María, ¿cuál es el problema con Tía María y con otros proyectos que han fracasado en el pasado, como por ejemplo Ponga, Cerro Quilich, Cajamarca? Es una región con gran potencial minero, pero también una región muy pobre ahora. Y eso se debe a que este modelo del canon, el sobrecanon y las regalías es un modelo que ha fracasado. Este modelo supuestamente lleva los beneficios de la actividad extractiva a los gobiernos subnacionales, a las poblaciones del entorno directo de influencia de la actividad. Y esto no está sucediendo. Los recursos no llegan. Y la prueba más contundente de eso es que Cajamarca, siendo una región minera por excelencia, es hoy la más pobre, la segunda más pobre del Perú. Y esto es insólito. Esto no puede ser. Pero entonces hay que replantearnos ese modelo. Y en Victoria Nacional tenemos una propuesta muy interesante en el plan de gobierno que plantea los fideicomisos de desarrollo regional. ¿Qué significa esto? En vez de tener este canon que va a las regiones y municipalidades, nosotros planteamos agarrar un tercio de ese canon y ponerlo en un fideicomiso que sea complementado con otras fuentes que pueden ser públicas y privadas. Por ejemplo, nosotros planteamos que las AFPs destinen parte de su capital a invertir en estos fondos. Y estos fondos serían manejados por un directorio público-privado, con un comité de inversiones, como lo tiene cualquier fondo mutuo, digamos, y se invierte en proyectos productivos. No solo infraestructura pública, sino, por ejemplo, sembrar pitahaya. Proyectos que tengan gran potencial de encadenamiento, de desarrollo local, con un directorio público-privado que generen esa dinámica productiva, porque no se trata de asistencialismo, se trata de generar encadenamientos productivos que a su vez generan más inversión, más productividad. Ahí tiene que estar el foco. ¿Y el papel del Estado en este caso sería cuál? La verificación de que se cumpla a rajatabla los acuerdos que se están planteando previamente, porque también ese es otro problema, que el Estado muchas veces aprueba un proyecto enorme que va a tener muchos beneficios, incluso muchas veces aceptado por las comunidades, pero se desentiende del proyecto, no se cumplen los acuerdos y vienen los conflictos. Eso también es otro gran problema. El Estado tiene que ser el primero en cumplir sus compromisos y hay que decir esto con claridad. Por ejemplo, en el caso de Tía María. Tía María obtuvo una licencia de construcción. Luego las autoridades subnacionales cuestionaron gravemente este proyecto y luego se revierte esa licencia de construcción y luego se eleva al Consejo Minero para que se decida si el proyecto va o no va. Es algo totalmente irregular. O sea, no hay ninguna predictibilidad en ese proceso. Y además lo que está pasando ahí es que autoridades subnacionales cuestionan decisiones que competen al gobierno nacional. Y acá hay que decirlo claramente, el Perú es un país descentralizado pero unitario. Entonces, si es que el gobierno toma una decisión como otorgar una licencia de construcción, debiera respaldarla y hacerla cumplir, porque si no, por supuesto, genera una incertidumbre tremenda y luego los inversionistas dirán, oye, con el Estado peruano no se puede confiar, ¿no? Y eso sí es algo que tiene que preocuparnos. Entonces, si se toma una decisión, hay que estar detrás de ella y respaldar. Muy bien, Joaquín, hablaste de que la prioridad A1 primera es la vacunación. Sobre este punto, se ha formado todo un debate acerca de la participación del privado en este proceso. Y has expresado, he visto en algunas intervenciones tuyas, tu posición respecto a que efectivamente el privado debe participar. La pregunta en este caso sería, ¿no te parece, o sea, nos podrías explicar cuál debería ser el verdadero rol de la empresa privada por dos factores fundamentales? Primero, ¿no te parece que es válida la desconfianza que existe hacia el sector privado? No porque vaya a ganar dinero, porque en una economía pues es obvio que los empresarios requieran ganar dinero, es parte de, sino porque la priorización cambiaría de pronto, y esa es la preocupación, hacia las personas que tienen capacidad adquisitiva, a las personas que tienen dinero. La prioridad
se podría cambiar. Y la segunda es los factores externos, es decir, que en el mundo no se está dando todavía esta situación. Entonces, ¿cuál sería en este caso el planteamiento de ustedes para que el sector privado efectivamente participe en este proceso? Disculpa que la pregunta ha sido larga, pero tenía que explicar. No, pero es una pregunta muy importante y te la agradezco, Ramón. Nosotros identificamos que esta es una oportunidad de colaboración público-privada, porque es un gran desafío que tenemos como país. Pero hay que tener este debate de manera honesta y con información y escuchando a los expertos. La realidad del mercado global de vacunas es que hoy día la demanda excede largamente a la oferta. Y los laboratorios, por una cuestión de escala en el negocio, están básicamente vendiendo a los estados, están negociando directamente con gobiernos y no con empresas. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, el sector privado sí puede participar en las fases posteriores a la adquisición de la vacuna, que son igualmente importantes que la propia adquisición. ¿A qué me refiero? Una cosa es que la vacuna está en territorio peruano, pero lo que importa es que finalmente sea inoculada. Y ahí hay todo un reto logístico que es un reto monumental, sobre todo cuando llegue la fase 3, porque claro, la fase 1 es de menor escala, son profesionales de la salud que están en centros médicos, que se les puede ubicar, pero cuando ya venga la vacunación masiva, necesitamos capacidades logísticas y ahí el privado puede ayudar mucho. Okay. Pensamos, por ejemplo, ¿no? Cadenas de farmacias que tienen establecimientos en todo el Perú. Podrían establecer alianzas que ya se están haciendo en otros países para que haya ese vínculo público-privado. Pero sí coincido, quisiera referirme a lo que has mencionado sobre la prioridad. Ya sea que en el futuro, por ejemplo, si es que finalmente se abriera un mercado privado, si eso se diera, igual hay que respetar la prioridad. Como tú bien has señalado, primero la población más vulnerable y que se siga ese protocolo porque así lo están haciendo todos los países. Y así tiene que ser. Así tiene que ser por una razón de salud pública. ¿Qué pasa? Que cuando uno está inmunizado ya se siente más protegido y se descuida un poco. Entonces, digamos, el que tiene plata se vacuna, un joven se vacuna, ya sale a pasear por la calle, se descuida un poco, pone en riesgo a los más vulnerables que no se han vacunado. Entonces, hay que respetar esa prioridad en cualquier caso, eso es fundamental y esa es nuestra propuesta. Claro, porque no se ha entendido bien, y me parece que ahí es parte también de la polarización ideológica que existe en nuestro país, y en campaña obviamente eso se nota mucho más, que el presidente Sagasti diga, tengo miedo, tengo temor de que los que tienen plata se vacunen y los que no tienen no. Porque en realidad el plan de vacunación no tiene esos factores, es decir, no es que los pobres se están vacunando primero y los ricos después. Incluso la primera línea que está siendo inoculada en este momento, puede haber personas que tengan capacidad adquisitiva. No es ese el factor que se está tomando en cuenta. Pero lo que sí le podría dar el beneficio de la duda al presidente Sagasti es que eso cambie. Y ese es el temor cuando ingresan los privados a una comercialización. Entonces el papel del Estado sería tratar de controlar algo que de repente no va a poder controlar. Por eso es que tal vez en otros países tampoco se está dando. ¿Se cortó la comunicación? Joaquín, ¿me escuchas? Y yo coincido con ese punto de vista. O sea, sí, y lo que decía es, yo estoy de acuerdo con que no debe ser el caso que aquellos que pueden acceder a la vacuna se salten la cola. Porque hay una cola y una priorización que obedece a criterios de salud pública, que obedece a profesionales expertos que así lo han determinado. Entonces yo creo que lo que ha querido señalar el presidente, y yo ahí coincido, es que son esos criterios de riesgo los que deben prevalecer. Y así está haciendo en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, que digamos es un país que uno ve como un modelo muy liberal, esa prioridad se está siguiendo. No es que el que pueda pagar se vacune. Así no debe ser y ahí sí yo coincido. Y en este caso, ¿tu posición es personal o es partidaria? El candidato Forsyth dijo en una entrevista con El Comercio el domingo que en el partido Victoria Nacional existe pluralidad de opiniones. En este caso, ¿tú coincides? ¿Están en la misma línea con Forsyth o de repente hay algunos matices de diferencia? Nuestro candidato es una persona pragmática que no se deja ver por sesgos, digamos, ideológicos, y él considera en la misma línea que yo
que hay que buscar esas oportunidades de colaboración, ¿no? Como yo lo he planteado, la compra por el Estado, pero toda la distribución puede haber ayuda privada. Y esa es la posición que tiene también nuestro candidato y es la que sostengo yo por lo manifestado. Cuando dices pragmática, y me refiero a la misma entrevista, no estoy tan seguro y me gustaría que nos cuentes dónde ubicaría ideológicamente al candidato Forsyth. Él se autodenomina liberal, pero cuando le hacen algunas preguntas muy puntuales, más parece una persona conservadora, lo cual tampoco es malo. ¿Dónde lo ubicarías tú? No necesariamente que coincida contigo, porque como hay pluralidad no hay problema, pero cuéntanos, ¿qué es Forsyth? ¿De derecha, izquierda? No me digas un peruano que quiere... No. Es obvio que estamos en una campaña política y es obvio que hay enfrentamientos ideológicos. ¿Dónde lo ubicarías tú, según tu visión, al señor Forsyth? George es una persona de centro. Y quiero señalar una cosa, estar en el centro no significa la ausencia de contenido, no. El centro es también tomar elementos que pueden ser identificados como derecha, como elementos que pueden estar un poco más a la izquierda. Por ejemplo, George tiene una visión que en lo económico cree en el mercado como una manera eficiente de generar riqueza, y eso quizás es una posición más de derecha, puede ser, pero también cree que el Estado debe tener un rol para llevar servicios públicos tan fundamentales como el agua. Y si eso pasa por tener un Estado más robusto y más efectivo, está bien. Y si eso es una visión de izquierda, pues quizás es un poco como más de izquierda ahí. Lo que quiero decir, Ramón, es que habría que ver cada tema y en función a eso hay una posición. Pero lo que se busca es tratar de reunir los mejores elementos de cualquier espectro político, porque lo que se trata acá es llevar soluciones. Y creo que a los peruanos hoy en día no les importa si es que uno se ubica más a la derecha o más a la izquierda. Lo fundamental es resolver los problemas. Es que les importa y generar consenso. Medida que justamente lo que marca la diferencia, o uno de los factores que marca la diferencia y que es palpable en la población, es el tema de la distribución y la reducción de brechas sociales. Ahí está la diferencia. Los peruanos de pronto sienten que a través de mecanismos y de pensamientos de derecha, de la inversión pública a rajatabla, de la poca participación del Estado, etcétera, etcétera, va a llegar una mejor distribución. Otros piensan que no, que de esa manera solo chorrea, que lo mejor es una economía social donde la distribución y la participación del Estado es mucho mayor para que haya una mejor distribución y que llegue a los sectores más populares. Por eso es importante la definición de líder, y por eso es que en este caso te agradecemos que nos digas ahora que George Forsyth es de centro, que realmente es, digamos, en este momento no está, de cierto modo, y te pregunto ya al tema de las encuestas, tal vez el centro en este momento no está punteando según la última encuesta. ¿Crees que la candidatura del señor Forsyth está entrando en un declive? ¿Cómo lo han evaluado según el último resultado de IEP? Gracias por la pregunta. Ahí es importante señalar un elemento más. En esta elección vemos un debate muy polarizado. De un lado tenemos a la izquierda, a una izquierda anacrónica, sobre todo en materia económica, como la que representa la señora Verónica Mendoza, y también el candidato Lescano, que se ha puesto en materia económica muy a la izquierda, incluso en algunos temas más a la izquierda que la señora Verónica. Y del otro lado, en el otro extremo, está no solo el fujimorismo, sino este señor López Aliaga, que la verdad que tiene algunas posiciones extremadamente conservadoras, ultraderecha, que creo que nos regresarían muchos años en el pasado. Yo creo que ese no es un buen camino. En ese escenario estamos nosotros al centro, somos una opción más sensata, una opción más ponderada, que toma elementos de aquí y de allá, que de alguna manera es lo mejor de la izquierda, lo mejor de la derecha, y sin caer en esas polarizaciones y en esos extremos que ahorita el Perú no necesita. Ahora, sobre las encuestas, hay que tener en cuenta, Ramón, que hay un factor fundamental. Ha habido un proceso de exclusión absolutamente absurdo contra nuestro candidato presidencial y la plancha, que ha golpeado, que nos ha golpeado en las encuestas, porque claro, yo camino, el día de hoy estaba en unas rimas caminando, y muchísima gente me dice, oye, pero ustedes siguen o no siguen en carrera. Porque claro, el jurado electoral especial se ha encargado de decir que estamos excluidos, y eso ha afectado la percepción, y creo que eso explica en buena medida la reducción. ¿Estás seguro, Joaquín? Porque bajo esa misma lógica, López Aliaga está en la misma situación.
Y sin embargo la candidatura de López Aliaga está subiendo. Te explico por qué. Porque esta encuesta de IEP el campo fue hecho el lunes, el martes, y el miércoles se produce la exclusión. Con lo cual esta encuesta no está capturando ese efecto. Sin embargo, sí captura nuestra exclusión. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el miércoles se produjo nuestra segunda exclusión, pero ya había una exclusión previa. Bueno. Por lo tanto, ese es un elemento importante. Si uno ve la ficha técnica de la encuesta de IEP, puede notar eso, ¿no? Fue antes de la exclusión de López Aliaga. Por eso es que él no le ha afectado, pero a nosotros sí. Y es importante dar el mensaje, Ramón, de que nosotros vamos a seguir en carrera. El viernes el Jurado Nacional de Elecciones va a ver nuestro caso, porque es absurdo que por una formalidad burocrática se quite a millones de peruanos el derecho de elegir a quien ellos consideran la mejor opción en este proceso electoral. Eso es antidemocrático. Las elecciones se tienen que ganar en las urnas, no por una formalidad burocrática. Si no, ya no hagamos elecciones y que el jurado decide quién va a ser presidente. No puede ser así. Confiamos en el buen criterio del jurado y creo que vamos a seguir adelante. Del contenido, lo que sí te doy la razón es que no puede ser que a 39 días de las elecciones no sepamos, no hayamos cerrado quiénes son los jugadores que van a participar. Esto ya debería estar rodeado y sacramentado. En ningún lugar del mundo pasa eso. Es increíble. O sea, eso es en ningún lugar del mundo y tiene que llamar la atención. Hace hora y media, el señor Almagro, el secretario general de la OEA, ha puesto un tuit, no sé si tuviste oportunidad de verlo, donde critica esto. Dice que no puede ser que hayan exclusiones de esta naturaleza faltando tan poco. Y lo ha cuestionado y creo que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque finalmente genera inestabilidad en un proceso. Los electores no saben a 5 semanas de la elección quiénes son los jugadores. No puede ser. Esto no puede ser. Joaquín, hemos hablado un montón de cosas y no hemos hablado de tus propuestas. Perdóname. Vamos a entrar ahora sí a las propuestas de Joaquín Rey. Acceso a la educación superior de calidad universitaria, y has dado mucha fuerza al tema de la educación técnica. Quieres revalorizar las carreras técnicas. Entiendo que has mapeado el mercado y has dicho hay carreras que están siendo más demandadas y hay poca oferta. Cuéntanos, ¿cuál es el proyecto en general? Gracias, ese es un tema fundamental y a veces no se habla lo suficiente, pero es clave en este contexto en el que tenemos que incrementar la productividad de los trabajadores. En Perú, solamente 3 de cada 10 chicos que acaban el colegio van a la educación superior. Esto es bien bajo, incluso para niveles de Latinoamérica. Pero además, si nos metemos a ver las cifras a mayor detalle, lo que vamos a encontrar es que de esos 3 chicos, 2 van a la educación universitaria y solo 1 va a la educación técnica. Entonces son mucho menos los técnicos. Pero ahora bien, cuando uno se va al mercado laboral y ve la demanda de trabajadores en el mercado laboral, hay una cosa muy interesante. Y es que la demanda por profesionales universitarios representa solo el 7% de la demanda laboral total. Es decir, como sociedad nos preocupa mucho el acceso a la universidad, y eso está bien, es importante, pero en el mercado laboral hay mucho más demanda por profesionales técnicos y otros tipos de formaciones. Entonces, el mensaje acá es: no debemos descuidar la educación técnica. Hemos avanzado en el tema universitario. La reforma universitaria ha sido importante, yo la respaldo, creo que ha contribuido a elevar la calidad, pero no debemos olvidar a los estudiantes técnicos. En Perú hay un gran déficit de estudiantes técnicos. ¿Cómo lo vas a plasmar desde el Congreso? O sea, 3 ideas ahí. A ver. La primera de ellas: tenemos que diferenciar los institutos buenos de los malos, así como ha hecho la SUNEDU con las universidades. En el caso de la educación técnico-productiva no existe un proceso de licenciamiento de la calidad y tenemos que establecerlo. Tiene que haber un ente similar a la SUNEDU que diga: este instituto cumple con las condiciones básicas y este no. Y eso es información muy importante para los estudiantes. Segundo tema: hay que impulsar la educación técnica en el colegio. La secundaria técnica, 3º, 4º y 5º de media, con esta variante técnica, que es algo que ha existido en Perú, pero se ha descuidado mucho. Pero hay 1.500 colegios con variante técnica, pero están obsoletos, no tienen equipo, no tienen docentes adecuadamente capacitados. Y esto es fundamental porque nuestros chicos van a salir de 5º de media ya con habilidades para contribuir a la economía familiar y fortalecer su independencia económica. Hay que apostar por eso. Y tercero, hay que pensar en que cada región debiera tener por lo menos un centro técnico productivo mayor por región, que vaya en función a la demanda y a la oferta laboral de cada región, ¿no? Así como hay los colegios mayores, debieran tener un centro mayor mínimo por región, ¿no? Este es un compromiso que tenemos que tener como sociedad, y desde el Congreso yo quiero empujar
ese tema porque va a incrementar nuestra productividad de largo plazo, que es la única manera de crecer de manera sostenida en el tiempo. Y ahí regresamos al punto inicial, que es la recuperación económica. Yo apuesto por la técnica. Entendemos que con esta propuesta, que además las tienes muy bien planteadas, estructuradas, vas a intentar, ya en lo personal, en caso ingreses al Congreso, formar parte de la Comisión de Educación. Por supuesto, me encantaría estar en ese espacio para poder impulsar estas ideas y además también, y muy brevemente, porque si bien, como decía, yo soy un aliado y un defensor de la reforma universitaria, soy consciente también de que muchos chicos de universidades con licencia denegada se han quedado un poco en el aire. Hablaba la semana pasada con alumnos, por ejemplo, de la Universidad Garcilaso, que su licencia ha sido denegada, y hay chicos que le faltan 2 o 3 cursos para acabar la universidad. Y la universidad los ha abandonado desde que le quitaron la licencia. No abren esos cursos en las oficinas a media caña. Entonces están en el aire. Y ahí las que tienen rol no solamente cerrar o dar o quitar licencias, sino también supervisar a las universidades con licencia denegada para que no abandonen a sus estudiantes. Es una tarea que tenemos que tener en el próximo Congreso, muy importante, porque son 240,000 chicos en esa situación de universidades con licencia denegada, y es un tema urgente. Ahora, Joaquín, aquí hemos hablado de la Comisión de Educación y tienes una propuesta que sí me gustaría de pronto desarrollarla más. Dices, para evitar conflictos de interés, evitar que congresistas vinculados a universidades privadas conformen la Comisión de Educación. Ok, tengo unos reparos, pero quiero escucharte primero la propuesta. Lo que sucede es que, más allá del tema exclusivamente educativo, lo que hemos visto en el Congreso es que hay conflictos de interés y los conflictos tienen que transparentarse. O sea, no puede ser que uno llegue a legislar y que de otro lado tenga un interés económico en la materia sobre la cual está legislando. O sea, que ya sea porque tiene un ingreso vinculado a una universidad o porque es propietario de una universidad. O sea, eso a mí me preocupa que hayan miembros en comisiones, por ejemplo, como han habido de la Comisión de Educación, que reciban ingresos de universidades. Porque eso plantea un conflicto de interés clarísimo acá y en la China, digamos. Claro, y eso claro. Pero hay que transparentarlo. Quiero desarrollar la idea. A ver, es evidente que el Congreso de la República reúne a congresistas electos por de todos los sectores, ¿verdad? De diferentes sectores económicos. Y es también obvio y notorio que cada uno, según su expertise y según su experiencia, se pegue al sector que domina. Entonces, si son elegidos por el pueblo, porque son, por ejemplo, dueños de universidades, imaginemos gente ligada al sector turismo, gente que tiene hoteles, qué sé yo, empresas privadas que tienen ligadas al sector turismo. Una vez que están dentro ya del Congreso, no vamos a pretender que el que esté ligado al sector turismo forme parte de la Comisión de Educación, y para que no haya conflicto de intereses, y el dueño de universidades y que conoce el sistema educativo forme parte del sector de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, es casi natural que los congresistas que vienen además del sector privado, en su gran mayoría, se peguen a lo que más dominan. Y bueno, más allá de eso, es casi inevitable que exista tal conflicto. ¿Cómo lo evitaríamos? Lo primero que hay que hacer es que tiene que haber absoluta transparencia, ¿no? Porque cuando uno sabe que hay algún vínculo de algún tipo, si todos lo sabemos, eso acota o reduce el problema. El problema es cuando es oculto, no revelado. Eso es lo que genera un problema manifiesto. Y además quisiera agregar que en realidad cuando uno tiene un encargo público, es un privilegio enorme. Y es algo que es una cuestión de servicio público, y yo creo que algo que hacen los políticos en todo el mundo es cuando llegan a una posición de poder político, renuncia a sus intereses privados. Por ejemplo, en Piñera, en Chile, el presidente Piñera, claro, obviamente salió de sus inversiones en las aerolíneas y en las AFPs, porque claro, al ser gobierno eso manifestaba un conflicto de interés muy claro. Yo esperaría, por ejemplo, que si el señor Acuña eventualmente llega a la presidencia, también deje su posición como accionista mayoritario en la universidad que él posee.
porque obviamente no puede ser regulador y propietario al mismo tiempo, ¿no? Eso me parece que no es mucho pedir, es lo mínimo que podría pedir un ciudadano. En el Ejecutivo es casi una necesidad eso, o sea, ahí sí se podría justificar, pero en el plano legislativo, porque tú has hablado de la Comisión de Educación, ¿eso también sería igual, te parece? O sea, por ejemplo, ¿el señor Luna debería de dejar de ser dueño de Telesub? Yo considero que ahí hay un claro conflicto. Yo no creo que el señor Luna debería estar en la Comisión de Educación. Y sí hay expertos en materia educativa que no tienen un conflicto de orden económico, porque puede haber docentes, especialistas en pedagogía, que no son dueños de universidades. Estoy seguro que lo sabrán entre los postulantes al Congreso, ¿no? Y ellos son quienes debieran ocupar esas posiciones. Pero alguien que es dueño de una universidad, que además tiene una licencia denegada y que además es un manifiesto enemigo de la reforma universitaria por un conflicto de interés muy claro, que luego se sienta en la Comisión de Educación, no me parece adecuado. Joaquín, se nos ha ido rapidísimo el tiempo y teníamos muchos más temas que conversar contigo. Sin embargo, te comprometo para que nos acompañes en una siguiente edición y seguir ampliando más estas propuestas. Pero ahora necesitamos que nos expliques en un minuto por qué debemos marcar el número 9 de Victoria Nacional este 11 de abril. Gracias, Ramón. Bueno, yo voy al Congreso porque creo que el Congreso no puede seguir siendo una fuente de destrucción e inestabilidad. Yo voy al Congreso porque represento una nueva generación que entienda la importancia de construir, de hacer política constructiva. Y cuando yo llegue, espero llegar al Congreso, yo voy a hacer consensos, aún con la gente que piensa distinto a mí, que podamos estar en las antípodas del espectro político, pero vamos con esa obligación de construir y voy a aportar con mi experiencia. Soy economista de la Pacífico, tengo una maestría en Harvard, quiero poner esa capacidad y esa experiencia al servicio de mi país y quiero demostrar que sí es posible hacer política decente y al servicio de los ciudadanos. Es por eso que estoy postulando con el número 9 de Victoria Nacional por Lima. Muchas gracias. Fue Joaquín Rey, candidato de Victoria Nacional con el número 9. Efectivamente, nos quedaron varios temas pendientes, pero lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Conmigo será hasta mañana en Edición Central, Elecciones 2021, con las nuevas remozadas cámaras, los nuevos equipos de BNP, haciendo todo el esfuerzo para llevar lo mejor a ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora. ¡Chao!